Hay un fallo, lo comentábamos en la previa, antes de arrancar el programa, un fallo judicial que obligaría o obliga al PAMI, a la Obra Social de los Jubilados, dar marcha atrás con esto que tenía que ver con las restricciones impuestas para el acceso a la cobertura de medicamentos. Es algo que, por supuesto, a todos los jubilados y a todos aquellos que tenemos vínculos con ellos nos preocupa. Para eso estamos en comunicación con Florencia Marcarián, ella es abogada previsional. ¿Qué tal, Florencia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien con estas noticias para todos los afiliados al PAMI. Exacto. A ver, entendemos que ya debería ser aplicada. Digo, explícanos cómo funciona técnicamente esto, porque cualquier jubilado dice, pero yo en este momento no los estoy recibiendo, y en qué momento podría pasar a recibirlos. Contanos cómo técnicamente funciona el fallo, Florencia. Vamos con la teoría y después qué es lo que está pasando en la práctica, en la vida real. Bueno, con este fallo en realidad hay una medida cautelar por la cual se deja de lado el socioeconómico que se exigía para acceder a los medicamentos. Exacto. Que era un haber mínimo y medio, que el auto tuviera 10 años de antigüedad o más, que uno no tuviera más de una vivienda, que fuera la vivienda en la que vivía, entre otras cosas como no tener embarcaciones, prepadas. Bueno, todo eso queda de lado. Entonces, ¿qué es lo que PAMI tiene que otorgar? La medicación para todos los afiliados, sin importar si están cobrando un haber mínimo y medio o si están cobrando la máxima. Bien. Si tienen una vivienda, 2 o 3, si tienen la prepaga y también tienen PAMI, nada de eso importa. Debería operar de manera automática. Ahora, lo que pasa es que cuando uno se acerca y quiere comprar la medicación, les dicen que en realidad tiene que presentar una nota en el PAMI. Una nota en la que se establezca que está rigiendo esta medida, pero también sucede que hay afiliados que incluso tienen el CUD, ¿sí? El Certificado Único de Discapacidad, sí, que piden la medicación gratuita y no se la están dando. Ah, mira. Y se encuentran con algunas contestaciones de esta índole que dicen, miren, ni se moleste en presentar la nota porque no se lo van a otorgar. Que sepan todos los afiliados que nada de esto es cierto, ¿sí? Que si uno presenta la nota, se la tienen que firmar, se la tienen que recibir y que le tienen que dar la medicación. Porque es una disposición del Juzgado Federal número 2 de Mendoza, pero ese fallo aplica para todo el país. Bien, ahora, imagino que en tanto la política que se está aplicando en este momento por parte del PAMI, el fallo se puede apelar. ¿Cuál es la circunstancia posible? Todavía falta resolver el fondo de la cuestión, ¿sí? Por ahora rige esa medida cautelar que permite que puedan volver a comprar los medicamentos esenciales del Vademecum que regía en 2020, ¿sí? Con el programa en realidad Vivir Mejor. Exacto. Y en ese sentido, a ver, porque la verdad es que esto es una constante, digo, en la Argentina. Nos llevan puestos los derechos y no nos enteramos, no se nos informa, no tenemos idea, digo, ¿en qué se basa y se planta, por ejemplo, en lo que vos nos decías en el plan Vivir Mejor, los derechos adquiridos por los jubilados para tener los medicamentos, algunos estamos hablando, medicamentos determinados del Vademecum gratuitos, y que este gobierno, a partir del gobierno de Javier Milei, eso se ha derogado o se ha quitado? ¿Cómo funcionaba? Bueno, había un Vademecum, sí, es un listado de medicamentos que se otorgaban a los afiliados sin necesidad de estar uno mismo como afiliado presentando claro, las recetas y presentando también todo aquello que acreditase que no estaba dentro de esas, que estaba en realidad que estaba dentro del socioeconómico. Entonces, la idea siempre fue poder ayudar a los afiliados del PAMI con las medicaciones de las más frecuentes, ¿no?, que se utilizan en el día a día, lo que tiene que ver con la diabetes, sí, también con tratamientos como el HIV, los oncológicos, entre otros, y con una cobertura también al 100%. Pero, descubierto
que algunos pocos hicieron negocios con los medicamentos gratuitos del PAMI, ahí se utilizó este socioeconómico para hacer el filtro de aquellos que podían o no acceder a la medicación al 100% o con descuentos de un 50 y un 80%. Claro. Y entonces... Sí, continúa, perdón, Flor. Que ahí fue cuando todos los afiliados tuvieron que empezar, primero que se encontraron a fines de diciembre del año pasado con esta novedad que iban a la farmacia y no tenían el descuento. Claro. Gravísimo, porque diciembre es un mes donde los gastos son exponenciales, porque hay fiestas, porque hay reuniones, regalos que a veces se compran, reparaciones que se hacen en la casa porque la gente se junta, celebran, y se encontraban con que no tenían ni siquiera un porcentaje de descuento en la medicación. Esto luego se frenó y se entendió que como hay intercambio de información entre la ANSES y el PAMI, no había necesidad de estar probando que uno no tenía más de una vivienda, el tema del auto, etcétera. Bueno, se entendió que todas estas medidas son irrazonables, además del tiempo que implica para un afiliado, ¿no? Para alguien, para un paciente. Sí, por supuesto. Que tiene que ir al médico. De hecho, en Salta, si recuerdo bien, fue en la provincia de Salta, que se estableció que no podían tener más de una consulta mensual los afiliados. Mirá. Otro tema grave, porque es cierto, a veces uno tiene afecciones que no requieren estar permanentemente en el médico, pero hay otras que sí, que exigen que uno tenga controles regulares y no mensuales, ¿no? Con una periodicidad un poco menor. Por supuesto, claro. Y a ver, quizá no tengas el número, pero es un gasto enorme para la obra social del que estamos hablando, porque entiendo que no son solo los medicamentos para la presión o los más económicos, pero es un gasto enorme. También entiendo que por parte del gobierno nacional la idea del déficit cero acompaña a esta cuestión, pero es un gasto enorme. Ocurre lo mismo con discapacidad, con el Garrahan. Digo, hay determinados sectores que son muy sensibles y a bueno, el gobierno se lo llevó puesto, pero estamos hablando de un número realmente que complica a las arcas del PAMI, en todo caso del Estado. En realidad es el mismo gasto que venían teniendo antes. Uh-huh. No es que va aumentando ese gasto. Claro. El tema está en que con estos negociados que se habían hecho, algunos pocos, fue el puntapié para poner restricciones y así limitar el acceso. Y con eso es un ahorro también para el organismo. Claro, termina resultando un acceso. Nacho recién me mostraba algo de una comunicación de Adorni. ¿Qué dijo Adorni respecto de la reforma migratoria y que está hablando de residentes transitorios y temporales deberán pagar por la salud? Sí, esto ya se venía hablando. Era un proyecto que tenían hace un tiempito y se está viendo, sobre todo en las zonas de frontera de la Argentina, que ha disminuido la cantidad de gente que venía de otros países limítrofes a atenderse porque les empezaron a cobrar, ¿no? Montos interesantes. Claro. Pero nos pasa como argentinos que cuando uno tiene que ir a otro país y tiene que hacer una atención médica en los lugares públicos, ¿sí? En hospitales, clínicas públicas, uno tiene que abonar, ya sea, la consulta hay que abonarla, todo lo que uno utilice se abona. También sucede en otros países del mundo, ¿no? En otros continentes. Exacto. ¿Por qué no en Argentina? Está muy bien. Quizás sí con algún beneficio para los países limítrofes, se entiende, pero sí algún pago que ayude también a la atención y a que siga siendo una atención de excelencia, que es lo que caracteriza a la Argentina. Claro, para sostener el sistema, me parece muy bien. Florencia, gracias como siempre, sos fuente de consulta para nosotros cada vez que algún tema de esto nos genera duda, curiosidad o por supuesto queremos tener información. Para cualquiera que necesite, estudio.marcarian en Instagram, ahí encuentran justamente al estudio con todo este apoyo que tienen para lo previsional y otros temas, por supuesto. Flor, de nuevo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y por supuesto pueden hacer las consultas que necesiten. Un abrazo. Hablamos con Florencia Marcarián, abogada previsional. En tanto, esta preocupación que tenemos, veremos cómo se resuelve. Está como ahí, en plena disputa. En tanto, lo decíamos recién con la doctora Marcarián, que el PAMI va a apelar a esta cuestión. Veremos cómo termina.